mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, a iniciar un tema muy importante acerca de la voluntad de Dios. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Estoy verdaderamente haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si esa es la voluntad de Dios? Y bueno, hay quienes, lejos de guiarse por la palabra de Dios, donde está expresada la voluntad de Dios, se guían por un sentimiento, por un sentir, por una señal, a veces hasta de qué forma están las nubes, a veces de qué color es X cosa, o a veces de qué nombre es tal cosa. Bueno, se rigen por señales, por símbolos, por nombres que realmente no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia ahí en el Evangelio según Mateo capítulo 6. Evangelio según Mateo capítulo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios en el versículo 9 y 10, en el nombre del Señor Jesús. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha, ¿qué cosa? Tu voluntad. Tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sea hecha tu voluntad. Si queremos que el reino de Dios venga a nuestras vidas, es decir, si queremos que Él reine en nuestras vidas, debemos de anhelar, debemos de pedir que sea hecha la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, así también en la tierra, en cada uno de nosotros. Sabemos que la voluntad de Dios es hecha en su reino espiritual, recordando aquella escritura que el Señor dijo: el reino de Dios entre vosotros está, porque aquellos que le reciben, aquellos que permiten que Él reine en sus corazones, ahí es donde está el reino de Dios. Qué importante que sea hecha la voluntad de Dios en nuestras vidas. El ejemplo y la vida de nuestro Señor Jesucristo fue siempre bajo esa súplica, bajo ese deseo de que fuera hecha en Él la voluntad de Dios. Mateo capítulo 26, Mateo 26, versículo 40-42. ¿Lo tenemos? Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso, refiriéndose a su sufrimiento, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, ¿qué dijo, hermano? Hágase tu voluntad, sea hecha tu voluntad. Siempre, hermano, que fuera hecha la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 10, la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, ahí tenemos también, dice el versículo 7, en el nombre del Señor Jesús: Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad,
diciendo arriba, o diciendo primero, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Heme aquí para que haga tu voluntad. El Señor Jesucristo, hermano, vivió e hizo solamente la voluntad de Dios. Qué importante ejemplo nos deja nuestro Señor Jesucristo de hacer siempre su voluntad. ¿Cómo saber si nosotros estamos haciendo su voluntad? Gloria a Dios. Seguimos considerando, hermanos, la palabra de Dios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, leemos el versículo 5 y versículo 6, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siervos, obedecer a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo, ¿cómo? Haciendo de corazón o de ánimo la voluntad de Dios. Cuando nosotros, hermano, tengamos la voluntad de Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, será fácil hacer su voluntad. Cuando nosotros no tenemos la voluntad de Dios en nuestro corazón, viera qué difícil es hacerlo, hermano. Podemos decir, hermano, que no se puede. Si nosotros no tenemos la voluntad de Dios en nuestro corazón, será prácticamente imposible hacer su voluntad. Qué importante entonces es que la voluntad de Dios, hermano, esté en nuestro corazón, y de esa manera vamos a poder hacer su voluntad. Cuando nos referimos a la voluntad de Dios, dije al principio, la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Decir, tener la voluntad de Dios en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior, es tanto como decir, tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Y cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, lo que hagamos, hermano, sin lugar a duda, vamos a hacer su voluntad, porque lo que está en nosotros no es nuestra voluntad, sino es la voluntad de Dios. Lo que está en nosotros no son nuestras palabras, no son nuestros razonamientos, sino es la palabra de Dios. Por eso el texto dice, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Alabamos el nombre del Señor. Aleluya, Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos considerando, hermano, la palabra de Dios allí en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 1. Dice ahí la palabra de Dios: hermanos, ciertamente la voluntad ¿de qué? De mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Ciertamente, esa palabra ciertamente es en verdad, estoy cierto, la voluntad de mi corazón. La voluntad de mi corazón no es pensar para mí mismo, sino es pensar en los demás. Por eso dice, la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Siempre, hermano, si hacemos la voluntad de Dios, esa voluntad siempre estará encaminada
a que otros sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Ya que estamos ahí en Romanos 15, versículo Gloria a Dios, versículo 32. Amén. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Qué maravilloso, hermano, es hacer la voluntad de Dios y hacerla con gozo. Eso quiere decir que la voluntad de Dios ya no es algo que viene de manera externa para que lo hagamos, sino que la voluntad de Dios ya reside en nosotros. La voluntad de Dios está en nosotros, dentro de nosotros. Gloria a Dios, y con gozo, hermano, podemos hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Sí, amén, gloria a Dios. Carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Dice en el nombre del Señor Jesús: os saluda Epafras, el cual es de vosotros siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que quiere, hermano, en todo lo que Dios quiere. Que estemos, hermano, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué importante, hermano, estar firme en lo que Dios quiere, no en lo que nosotros queremos, sino en lo que Dios quiere. Que estemos firmes y completos, hermano, en todo lo que Dios quiere. ¿Qué es, hermano, lo que Dios quiere? Principalmente, hermano, lo que Dios quiere para nosotros, todo lo que Dios quiere para nosotros es para nuestro bien. Si Dios nos manda algo, en su voluntad, hermano, está un propósito de hacernos bien. Mire lo que dice ahí el profeta Jeremías, capítulo 29. Libro del profeta Jeremías, capítulo 29. Vamos ahí a una escritura muy conocida, en el versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién dice esto, hermano? Dios, el Señor dice esto. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Decir los pensamientos se refiere, hermano, a los planes, a su voluntad. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son pensamientos de paz y no de mal, para darnos ¿qué, hermano? El fin que esperáis. El Señor, hermano, todo lo que planea para nosotros según su voluntad son, hermano, pensamientos, son planes de paz y no de mal, para darnos, hermano, el fin que esperáis. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Hablando de su voluntad, el propósito de su voluntad, hermano,
Vamos a lo que dice Romanos capítulo 8, una escritura muy conocida ahí, Romanos 8, versículo 28, 27 también. Romanos 8, 27, ¿lo tenemos? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. El Espíritu Santo, hermano, siempre es conforme a la voluntad de Dios que demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció también predestinó. ¿Qué es predestinó? Es que nos dio un destino anticipado. ¿Y cuál es ese destino que el Señor nos dio conforme a su voluntad? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, hermano, de su voluntad. Que lleguemos, hermano, a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso, hermano, es glorioso. No nos limitemos a pensar que la voluntad de Dios es simplemente que ya no sea el borracho de antes, el drogadicto de antes, el fornicario de antes, el ladrón de antes. Cierto, eso es parte del llamamiento, pero el propósito, hermano, es tal que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo, que lleguemos a ser como el Señor es, que lleguemos a ser, hermano, como Cristo es. Ese es, hermano, el propósito de su voluntad. Por eso la senda del justo es como a la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando la Biblia habla de los ministerios, dice, ¿verdad?, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de un varón perfecto. A la medida de un varón perfecto. El propósito de su voluntad, hermano, es que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Qué importante, hermano, centrarnos en el propósito de su voluntad, no en propósitos triviales, ¿verdad? Alguien piensa, ¿cuál será la voluntad de Dios? Que compre aquella casa, o que compre aquel carro, o que haga aquel negocio, o que haga aquel trato. Oh, hermano, pensemos, ¿verdad?, en el propósito de su voluntad. Él quiere, hermano, que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo, conforme, hermano, como Cristo es. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Carta a los Efesios capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 9 al 12. Dice en el nombre del Señor Jesús: descubriéndonos el misterio de ¿qué? De su voluntad, según su beneplácito. Qué maravilloso es Dios, hermano, que Él dijo, ¿verdad?, os he llamado amigos. Ya no os llamaré siervos,
mas os he llamado amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Y es que al llamarnos sus amigos, hermano, Él nos descubre el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de ¿qué, hermano? Según el consejo de su voluntad, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Tuvimos suerte, tuvimos herencia, hermano, entre los santificados, que Él, hermano, nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros que antes esperamos en Cristo, para que seamos para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito que el Señor nos descubrió, hermano, el misterio de su voluntad según su beneplácito, para que seamos para alabanza de su gloria. Por eso está escrito que el Señor, hermano, a todos los llamados de su nombre, nos creó, nos formó y nos hizo. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su nombre. Si usted está viviendo para la alabanza de su nombre, está sin duda en la voluntad de Dios. Pero si usted no está viviendo para alabanza de su nombre, para alabanza de su gloria, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Si el nombre del Señor no es glorificado por causa de usted, no está haciendo la voluntad de Dios. Pero si el nombre del Señor Jesucristo es glorificado a causa de usted, es que sin duda está haciendo la voluntad de Dios, conforme al consejo de su voluntad. Que ese es, hermano, para que seamos para la alabanza de su gloria. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿lo tenemos, hermanos? Capítulo 2, vamos a leer ahí del versículo 1 al 4, dice: en el nombre del Señor Jesús, amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere, ¿quién quiere, hermano? Dios nuestro Salvador. ¿Qué quiere Dios nuestro Salvador? Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Si usted está trabajando para que los hombres sean salvos, es que está haciendo la voluntad de Dios sin duda, hermano. Pero si usted no está haciendo nada
para que esa voluntad de Dios, ese deseo de Dios se cumpla, que quiere que todos los hombres sean salvos, entonces, hermano, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere, hermano. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, para aquellos que se preguntan, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? Bueno, en principio de cuenta, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, incluyéndolo a usted si es que aún no ha echado mano de la vida eterna. La voluntad de Dios es que primero usted sea salvo. Antes que ser prosperado, antes que casarse, antes que tener un negocio, antes que tener una propiedad, Dios quiere que usted sea salvo. Esa es la voluntad de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vemos ahí, hermano, en el Evangelio según Lucas, capítulo 13. Evangelio según Lucas, capítulo 13. Versículo, gloria a Dios, 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué quiso el Señor, hermano? Juntar tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Claro, el hombre tiene libre albedrío, hermano. Dios quiso, hermano, juntar, hermano, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Esa era el deseo de Dios. Pero Dios respeta, hermano, nuestro libre albedrío. ¿Y qué hizo Israel en ese tiempo, hermano? ¿Qué dice ahí? No quisiste. No quisiste mi voluntad. Rechazaste mi voluntad. Yo quería tenerte bajo la cubierta de mis alas, como dice el Salmo 91. ¿Recuerda? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Eso quiere el Señor. Esa es su voluntad, tenerlos bajo su cubierta, bajo su protección. El Salmo 91, casi al final, termina diciendo: por cuanto ha conocido mi nombre y en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. A ver, vamos a leerlo, hermano, ahí Salmo 91, mire cómo dice al final. Salmo 91, versículo 14, dice: en el nombre del Señor Jesús, por cuanto en mí ha puesto, ¿qué cosa? Su voluntad, yo también lo libraré. Pero si no ponemos nuestra voluntad en Él, hermano, nos librará. La protección está, hermano, cuando ponemos en Él nuestra voluntad la ponemos en sus manos para que Él la controle, para que Él, hermano, la moldee, para que sea ya no la nuestra, sino su voluntad.
por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré, pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Gloria a Dios. Y lo que decíamos hace un momento, dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás como seguro. Pero claro, el Señor apela a nuestro libre albedrío. ¿Cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas veces quise tu bien? ¿Cuántas veces quise bendecirte? ¿Cuántas veces quise que atendieras a mi consejo para que fueras bendito? Aleluya. En tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. ¿Cuántas veces? Pero dice el Señor, y no quisisteis. Santo es el Señor Jesús. Qué tremendo, hermanos. Sabemos las consecuencias que tuvo Israel cuando no quiso hacer la voluntad de Dios. Volviendo, mire ahí al Evangelio según Lucas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El capítulo 23, versículo 26 al 31. ¿Lo tenemos? Y llevándole, tomaron a un Simón Cirineo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde, ¿quién era el árbol verde, hermano? El Señor Jesús. ¿Y a qué le iban haciendo, hermano? Lo iban escarneciendo y lo llevaban a la cruz. Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Esa higuera, hermano, en la cual el Señor buscó fruto y no lo halló. ¿Qué le pasó, hermano? Aproximadamente 40 años después que el Señor dijera esto, Jerusalén fue devastada por las tropas romanas, y la devastación fue tal, hermano, que no quedó piedra sobre piedra del templo que no fuese destruido. Quemaron, hermano, hasta las piedras. Se acabó todo. Y algunos historiadores, como Flavio Josefo, contemporáneo de los apóstoles del siglo I, dice en su narrativa que los judíos eran vendidos como esclavos y tenía más valor un asno que los judíos. Pero el Señor dijo: mi voluntad era juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. No quisiste hacer mi voluntad, seguiste según tu capricho, seguiste según tu rebelión. Y ahí están las terribles consecuencias que se tiene, hermano, cuando no se sigue la voluntad de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, una escritura ahí muy conocida. Mire lo que dice. Segunda carta de Pedro 3,
versículo 9. Dice ahí la palabra de Dios: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo. ¿Qué no quiere el Señor, hermano? Que ninguno perezca. Lo contrario es que el Señor quiere que todos, hermano, se salven. Él no quiere que ninguno perezca, porque va a ser terrible, hermano. Él no quiere, hermano, su voluntad no quiere que nadie perezca, que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué, hermano? Procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que se arrepienta a tiempo, hermano. Buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, al Dios nuestro. Dios quiere, la voluntad de Dios es que se arrepientan y que no perezca, que sea salvo, que sea salva. Esa es la voluntad de Dios. Pero claro, Dios en su infinito amor y también en su infinita justicia no va a obligar a nadie. Usted es libre de decir: no quiero hacer la voluntad de Dios. Israel en ese tiempo lo hizo. El Señor lo quiso juntar, lo llamó, pero a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuántas veces quise? Ahí está lo que yo quiero, dice el Señor: juntarte para que tengas mi abrigo, para que tengas mi protección, la cubierta de mis alas, y no quisiste. Y el Señor, hermano, lloró, hermano, por esta negativa de Jerusalén. El Señor, hermano, lamentó, hermano, que Israel no quisiera. Quise juntarte y tú no quisiste. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos, hermano, considerando su palabra. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice: en el nombre del Señor Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo. ¿Cómo es este siglo? Malo. Aunque la sociedad quiera decir que es bueno y el diablo se lo pinte como muy bueno, es malo. Este presente siglo es malo. Sin embargo, hermano, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, precisamente para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Librarlo de este presente siglo malo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Librarlo de este mundo malo, sacarlo de este mundo malo y que no vaya a sufrir las consecuencias como las sufrió Sodoma y Gomorra. Solo un varón con sus 2 hijas, su esposa, pero ya ven que su esposa miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Solo ellos salieron. Y el Señor, hermano, es tan bueno y tan misericordioso que Él le dijo a Abraham, ¿verdad? Si hubiere 10 justos
no destruiría esa ciudad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El Señor, hermano, en su voluntad quiere librarte de este presente mundo malo. Porque el mundo, hermano, que no se arrepiente, que no quiere hacer la voluntad de Dios, que la rechaza, va a sufrir consecuencias terribles como la sufrió Sodoma y Gomorra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Efesios capítulo 5. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5 de la carta a los Efesios. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 15 al 17. ¿Lo tenemos? Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo, es decir, aprovechando el tiempo, porque los días, ¿cómo son estos días? Malos. Por tanto, por cuanto estos días son malos y se acercan cosas terribles, por tanto no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay que ser entendido, hermano, de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, hermano, no está en cosas triviales, que si será la voluntad de Dios que me compre este vestido. No, por favor, hermano. ¿Será la voluntad de Dios que use esta prenda? Por favor, esas cosas triviales no. Si usted deja que la voluntad de Dios esté en usted, Él le va a enseñar su voluntad hasta cómo vestir. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es vuestra. ¿Qué es la voluntad de Dios, hermano? Vuestra santificación. ¿Qué es santificación? Que nos santifiquemos cada día, que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Para qué le da tantas vueltas pensando y cuál es la voluntad de Dios? Seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que, hermano, que nos santifiquemos, y nos santificamos, hermano, por su palabra. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Hemos dicho que la palabra santificar es tanto como un sinónimo de limpiarse. El que esté limpio, límpiese más todavía. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. La versión 60 dice en este versículo 4 que cada uno de vosotros sepa tener ¿qué? A su propia esposa en santificación y honor. No con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nos apartemos, dice la versión antigua en el versículo 3, que nos apartemos de fornicación. ¿Y la fornicación dónde se da, hermano? La fornicación se da antes del matrimonio, sin estar casado. Entonces, ¿cómo es que alguien a veces no es entendido de cuál sea la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que conozca a este muchacho? ¿Será la voluntad de Dios que conozca a esta muchacha? ¿Que me case con este muchacho? Si la Biblia de antemano dice, apártate, no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué comunión tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión Cristo con Belial. Así es que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Sí, amén, gloria a Dios. Todo lo que lleve a ser santos, a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, esa es la voluntad de Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Seguimos, hermano, considerando Romanos capítulo 12. Volviendo ahí a Romanos, pero ahora el capítulo 12. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 1 y 2 dice en el nombre del Señor Jesús: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, un culto con razonamiento, con entendimiento. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Que no nos conformemos o que no nos acoplemos a este mundo, hermano, sino que seamos reformados, renovados, para que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, hermano, es agradable delante de Él. Colosenses capítulo 1. La carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tenemos? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Y ese conocimiento de su voluntad, ¿para qué va a servir, hermano? Versículo 10 dice, ¿para qué es? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El ser llenos, hermano, del conocimiento de su voluntad nos va a llevar, no, hermano, a tener dinero, o a comprar un carro, o comprar una casa, no, cosas triviales, no, hermano, sino para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Alguien que está
lleno del conocimiento de su voluntad. Lo que haga, hermano, va a ser para agradar a Dios. Como ande, va a ser como es digno del Señor. Va, hermano, a fructificar o a dar fruto en toda buena obra. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, la carta a los Hebreos 10. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cómo es que vamos a obtener la promesa, hermano? Haciendo la voluntad de Dios, hermano. Esto, hermano, hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 13, versículo 20 y 21, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagamos ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Y cómo es que vamos a hacer su voluntad? Fíjese bien lo que sigue diciendo: haciendo Él en nosotros o en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo vamos a poder hacer su voluntad, hermano? Sencillo, cuando Él sea en nosotros, cuando su palabra esté en nosotros. ¿O acaso la palabra no es Cristo? En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Él esté en nosotros, hermano, o su palabra esté en nosotros, Él va a hacer en nosotros la voluntad de Dios, haciendo Él en nosotros, hermano, su voluntad, lo que es agradable delante de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 4, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. ¿Estamos ahí? Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también estar armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en la carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, no a los deseos de los hombres, sino que viva, hermano, el tiempo que queda en esta carne. ¿Viva a qué, hermano? Conforme a la voluntad de Dios. Que vivamos conforme a la voluntad de Dios, porque nos debe bastar que el tiempo pasado en nuestra vida hayamos hecho la voluntad de ¿quién? De los gentiles, de la gente, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y abominables idolatrías. El tiempo que queda en la carne vivamos no a los deseos de los hombres, sino que vivamos a la voluntad de Dios. Alabamos el nombre de Jesús. Primera de Juan, hermano, ahí enseguidita, capítulo 2, versículo
16 y 17. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa. Cuando ella dice el mundo se pasa, se refiere, hermano, a lo que es del mundo, al deseo de los ojos, a la soberbia de la vida. El mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasará con él, hermano? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Evangelio según Mateo, capítulo 12. Evangelio según Mateo, capítulo 12. Mire ahí lo que dice el versículo 46 al 50. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Qué privilegio tan grande, hermano, por hacer la voluntad de Dios. Por último, hermano, vamos a ver la sentencia final que tiene que ver con el hacer o no su voluntad. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, dice el versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere, ¿qué, hermano? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vivamos haciendo la voluntad de Dios.